Resumen número 1. Déjeme que le diga cuál es mi posición respecto de un tema sumamente polémico de estos últimos días, muy interesante, a propósito de la película sobre el juicio a las juntas militares. En aquellos tiempos, los exdictadores y sus patotas tenían poder y capacidad de daño. No era fácil como ahora hablar de los derechos humanos y condenar a los asesinos de uniforme. Hay que decirlo para que haya memoria histórica, para que ningún recién llegado al tema, como lo fue Néstor Kirchner en su momento, se haga el guapo, descolgando cuadros 25 años después, en aquellos años terribles, porque en aquellos años terribles no se les recuerda un solo gesto de defensa de los presos políticos o de la lucha por los derechos humanos. ¿Cómo le va? De 678. Hicimos el trabajo práctico que sugirió. A los jóvenes que estudian periodismo y que simpatizan con el kirchnerismo, a los periodistas que son kirchneristas, ¿conoce usted alguna declaración, una pido nomás, de Cristina y Néstor Kirchner en contra de la dictadura militar y en contra de Jorge Videla? Yo diría hasta bastante entrada a la democracia, hasta 1985. Una pido, una declaración. Y tenemos un testimonio de Néstor Kirchner criticando duramente a la dictadura en el año 83. Compañeras y compañeros, habla el presidente del Ateneo, el compañero Néstor Carlos Kirchner. Nosotros, compañeros, siempre repudiamos a la dictadura militar. Siempre dijimos que Videla y Macera y Agosti y todos los sinvergüenzas que vinieron después. No era fácil como ahora hablar de los derechos humanos y condenar a los asesinos de uniforme. Iban a ser sentados en el banquillo de la justicia constitucional para que respondan ante tantos abusos y ante tantos crímenes cometidos contra este pueblo. No, digo, compañeros. En aquellos años terribles no se les recuerda un solo gesto de defensa de los presos políticos o de la lucha por los derechos humanos. ¿Podemos mostrar? Había sugerido eso en su programa, dijo un trabajo práctico para estudiantes periodistas o periodistas. ¿Se lo podemos mostrar, Leuco? ¿No? Es del año 83 esto, usted ha dicho hasta el año 85. Alfredo. ¿Está dispuesto usted a asumir un compromiso público frente al Senado de la Nación, que si este Senado le da el acuerdo para integrar la Corte Suprema de Justicia, voluntariamente va a pagar el impuesto a las ganancias? Yo estoy dispuesto a pagar los impuestos y voy a militar para que el Poder Judicial pague impuestos. En particular, lo he expresado cuando fui confirmado en el Senado, favorable a la modificación, o sea que todos paguemos el impuesto a la ganancia. Me expresé en favor de que los jueces deben pagar el impuesto a las ganancias, ¿verdad? Entonces eso ya es algo, además lo tengo dicho en mi libro. Están hablando los integrantes de la Corte Suprema de Justicia que cuando el gobierno va con ese proyecto dicen estamos en desacuerdo que haya que pagar ganancias. Por supuesto, cuando hacían esta declaración era otro tiempo político y con ese tiempo político ellos juegan. Son unos desvergonzados. Todos paguemos el impuesto a la ganancia. Los jueces deben pagar el impuesto a las ganancias. Voy a militar para que el Poder Judicial pague impuestos. La Cámara de Diputados. Afirmativos, 134 negativos, 0. De esta manera rechazó el artículo del presupuesto 2023 para que todos los jueces paguen ganancias. Negativo, rechazado. Un obrero de Toyota paga impuesto a las ganancias. El presidente de la nación paga impuesto a las ganancias. Los ministros pagan impuesto a las ganancias. Los legisladores también pagan impuesto a las ganancias. Un CEO paga impuesto a las ganancias. Los únicos que no pagan son los que están en la justicia. Doctor, un tema polémico y está vinculado al tema del pago de ganancias por parte del Poder Judicial. Su opinión. Esa es la que me incomoda, o sea que... Voy a militar para que el Poder Judicial pague impuestos. Esa es la que me incomoda, o sea que... La pregunta correcta es ¿qué jueces queremos y cuánto tenemos que pagar a los jueces que queremos para que sean jueces? Total básico para los jueces de la Corte, 1.113.321 pesos. Los jueces viven al día. Viven bien, viven mal, porque hemos tenido épocas donde realmente las remuneraciones eran muy escasas. Compensación jerárquica sobre el año 2020,
80.000 pesos. Todo esto se suma, ¿eh? Tienen un adicional por antigüedad de 2% por cada año transcurrido desde el título de abogado. Hoy, uno de los integrantes de la Corte cobra por esto 935.190 pesos. Los jueces viven al día. Viven bien, viven mal. Los sueldos son buenos, no son altos, estamos desfasados. Adicional, 10% cada 3 años de antigüedad en el cargo, 222.664. Hoy, este integrante de la Corte, los otros más o menos por ahí andan, cobra un total estimado a 2.351.175 pesos. Los sueldos son buenos, no son altos, estamos desfasados. ¿Cuánto se recaudaría si pagaran los jueces ganancias de sus 2 millones de pesos, se les descontara lo que corresponde? ¿Cuánto podría recaudar el Estado, pregunta Valentina Castro, una politóloga, en sus cuentas públicas, si se quitara la exención del pago de ganancias a los magistrados judiciales? 237.000 millones de pesos en 2023. Es una cifra equivalente a lo que se logró recaudar con el aporte extraordinario. Lo alucinante es la pirueta argumental con la que la oposición macrista, concretamente, pasó de apoyar este cambio, de apoyar el fin del privilegio de los jueces, a rechazarlo. Quiero proponerle también al presidente que hable con los ministros de la Corte y les pida que paguen ganancias de una vez por todas. Le pedimos a todo el pueblo argentino que pague ganancias y seguimos aplaudiendo al Poder Judicial que no paga ganancias. El pago de ganancias de los jueces, que es inconstitucional en este contexto. Que hable con los ministros de la Corte y les pida que paguen ganancias de una vez por todas. Estaban a favor de barrer con esos privilegios hasta que se dieron cuenta de que en realidad los jueces estaban en su bando contra el kirchnerismo. Entonces ya no les pareció tan bien eliminar los privilegios. Yo quiero saludar a Victoria Liaskovich, que es la presidenta del Centro de Estudiantes, que está llevando adelante la toma. Hola Victoria, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias por estos minutos. ¿Escuchabas recién la nota en el comedor? Algo sí, un poquito sí. Esos son problemas, ¿no? Sí, hay muchos problemas en el país actualmente. Pero digo, el de la pobreza y el de los comedores, digo, ¿qué tema, no? Sí, la educación también es un gran tema que nos importa a los estudiantes en la actualidad. El colegio, como Nacional Buenos Aires y público, hay todos los años toma de colegio, ¿no? Y uno dice, pero toman el colegio, tienen la posibilidad de estudiar, justamente de... No hay una inversión que hace el Estado en estos colegios para que los chicos justamente no repliquen, no multipliquen la pobreza, que ya hay bastante, ¿no? En la Argentina, y tengan la posibilidad, en el caso de la Ciudad de Buenos Aires, incluso muchos de ustedes, de ser dirigentes, ¿no? O líderes tal vez de la Argentina, y están como en el chiquitaje, ¿no? Siempre reclamando algo, con la escuela cerrada, porque nunca hacen el reclamo con la escuela abierta, ¿no? Tomando clases. No sé si somos el futuro de la dirigencia, ojalá que sí, ojalá que no tengo manera de preverlo. Sí aseguro que nosotros estamos acá defendiendo la educación pública y que efectivamente es un gran problema el de la pobreza en el país y que nos formamos y sabemos muy bien que estamos en deuda con todo el pueblo argentino que paga nuestra educación y por eso la estamos defendiendo. ¿Y por qué cierran la escuela, digo, para defenderla? ¿Por qué no lo hacen estudiando el doble? Porque yo estudio mucho, particularmente soy uno de los mejores promedios, pero más allá de eso, lo que nosotros estamos reclamando es que el nivel educativo del Nacional Buenos Aires está descendiendo desde que Valeria Bergman es rectora en este colegio. Lo que a la gente le impacta es que después de la pandemia insistan con una metodología que no funciona, ¿no? Que es la de cerrar la escuela, porque en tu caso vos, bueno, serás muy inteligente, te va muy bien o estudias mucho, pero después hay un montón de chicos que sí necesitan ir a clase, ir a escuchar a los docentes. No está bueno... no una vez por mes tomar los colegios. Digo, ya veníamos del mes pasado, ¿te acordás? Otros colegios por las viandas, por distintas problemáticas, como que se vuelve algo contagioso, ¿no? Bueno, estamos enojados, tomamos el colegio. No sé qué tipo de información te llegó, al menos nosotros no tomamos una vez al mes, tomamos hace 4 meses por un abusador sexual de menores que había en el colegio y incluso nosotros apoyamos la toma de los colegios de Cava
justamente porque nos importa mucho la pobreza, porque Acuña básicamente entregaba viandas podridas, los colegios se caían a pedazos, entonces no tomamos el colegio, sino que hicimos un pernocte de una noche sin pérdida de clases. Llegó el fin de semana largo y se fueron todos a disfrutar del fin de semana largo. Tomaron los colegios por las viandas, pero llegó el fin de largo y no se quedó nadie en el colegio. No, se acabaron las viandas podridas. Sí, pasa... No sé si funciona bien en el micrófono, pero nosotros tomamos sin pérdida de clases. Sí. ¿Sabes que muchos creen, no sé, qué pensás vos, que lo que buscan ustedes, los que están en el centro de estudiantes y demás, es una carrera política, y que bueno, hay mucho de eso, ¿no? Digamos, de sectores del oficialismo, de sectores políticos que se meten ya en los colegios, no solamente en las universidades, sino en los colegios a empezar a hacer política, ¿no? Buscar referentes para que hagan su propia carrera, ¿no? Y entonces que después te veremos a vos, no sé, el año que viene, qué sé yo, como candidata o representando un sector de la juventud, y entonces que se cambia el objetivo de mejorar la calidad educativa en el colegio secundario por las carreras políticas de quienes están al frente de las tomas muchas veces en los colegios. No sé vos personalmente como periodista qué pensarás, espero que no pienses que la política es una mala palabra. Yo creo que la política es un espacio de transformación y que en la actualidad es muy importante seguir sosteniendo la transformación de este país, entendiendo que está mal y sosteniendo banderas tan importantes como lo estamos haciendo acá. Pero alguien tiene que ir a laburar, porque si en este país son todos políticos, estamos fritos. Alguien tiene que ir a laburar. Si en este país son todos políticos, estamos fritos. Alguien tiene que ir a laburar. Digo, ¿no? Ahí, ¿no? Si, ojalá no confundan los intereses personales de ustedes, los que hoy presiden los centros de estudiantes, con la necesidad de que estén las escuelas abiertas, para que los otros chicos, los que por ahí no quieren seguir una carrera política, sí puedan ir a estudiar, qué sé yo, historia, ¿no? O geografía, o matemática, sí, o lo que fuera. El problema es que los sistemas representativos suelen funcionar en base a voto. A mí me vota la gente y de hecho en las asambleas lo votó todo el mundo. Asambleas con 700 personas por turno, 5 personas votaron en contra en el turno mañana y 10 en el turno tarde y vespertino, con lo cual la democracia está más que evidente en nuestro colegio al menos y es como me gustaría que se maneje el futuro del país.